Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Un encuentro que nadie vio venir, algo que sucedió en el lugar más inesperado, su propio hogar. Hablamos de Afra y Mert, y el secreto que cambió sus vidas. Prepárense porque esto se pone fascinante. Si aún no son parte de esta comunidad, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Imaginen esto, un hogar, un espacio de tranquilidad, de rutinas, de lo conocido. Un lugar donde Afra y Mert pensaban que lo sabían todo el uno del otro. Compartían su vida, sus sueños, sus preocupaciones. Parecía la relación perfecta, la armonía hecha hogar. Pero, ¿qué pasa cuando las apariencias engañan? ¿Qué sucede cuando en ese mismo espacio que crees que controlas, se esconde algo completamente ajeno a ti? El título lo dice todo, Afra y Mert, el encuentro secreto que nadie esperaba en su hogar. Y créanme, la espera fue intensa, la revelación, aún más. Todo comenzó de una manera bastante sutil, casi imperceptible. Afra, una mujer de naturaleza observadora y un poco inquieta, empezó a notar pequeñas cosas. Detalles que, de forma aislada, no significaban nada. Pero juntas tejían un patrón. Quizás un objeto fuera de lugar, una nota que no recordaba haber escrito, una sombra fugaz por el rabillo del ojo. Al principio se lo achacaba al estrés, a la falta de sueño, a su propia imaginación. Mert, por su parte, era el pilar de la calma. Un hombre práctico, siempre dispuesto a disipar las dudas de Afra con lógica y buen humor. Él le decía que estaba inventando cosas, que su mente le jugaba malas pasadas. Y Afra, a pesar de su intuición, intentaba convencerse de que él tenía razón. Pero la inquietud persistía, como una pequeña semilla plantada en su interior que empezaba a germinar. Los días pasaban y esas casualidades se volvieron más frecuentes. Una tarde, mientras Mert estaba trabajando hasta tarde en la oficina, Afra decidió poner orden en el despacho de él. No era la primera vez que lo hacía, siempre buscaba mantener todo organizado. Fue entonces cuando, escondido en un cajón que rara vez utilizaban, encontró algo que la heló la sangre. No era un objeto, era un pequeño cuaderno. Un diario. Y no era el diario de Mert, de eso estaba segura. Las anotaciones eran distintas, la letra era diferente y sobre todo, el contenido era ajeno a la vida que ella conocía de Mert. Con las manos temblando empezó a leer. Las primeras páginas hablaban de esperanzas, de planes, de un futuro soñado. Pero a medida que avanzaba, la narrativa tomaba un giro inesperado. Eran reflexiones sobre un proyecto secreto, sobre una misión que iba más allá de la comprensión de Afra. Se hablaba de códigos, de encuentros discretos, de una doble vida que Mert parecía estar llevando. Afra sentía que la realidad se le escapaba entre los dedos. ¿Quién era Mert realmente? ¿A quién pertenecía ese diario? ¿Y cómo era posible que todo esto estuviera ocurriendo dentro de su propio hogar, bajo su propio techo? La confusión se apoderó de ella. ¿Debía confrontar a Mert de inmediato? ¿O debía seguir investigando? El amor que sentía por él chocaba con la desconfianza que empezaba a sentir. Se sintió expuesta, vulnerable. Recordó todas esas ausencias de Mert, esas excusas a veces poco convincentes. ¿Eran todas parte de esta trama secreta? La noche se hizo larga, llena de preguntas sin respuesta y un creciente temor. Al día siguiente Mert regresó a casa, como si nada hubiera pasado. Afra intentó actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Cada mirada, cada palabra, cada gesto de Mert era analizado por ella. Buscaba alguna señal, alguna grieta en la fachada que él mostraba. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a recopilar más pruebas. Objetos que aparecían y desaparecían, llamadas telefónicas que Mert atendía en secreto, conversaciones que cortaba abruptamente cuando Afra entraba en la habitación. La evidencia se acumulaba, y cada vez era más difícil para Afra negarlo. Una noche decidió ser valiente. Esperó a que Mert se durmiera y, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, revisó el teléfono de él. Navegó por sus aplicaciones, sus mensajes, sus llamadas. Y ahí lo encontró. Una serie de contactos y mensajes cifrados, referencias a reuniones clandestinas, y lo más impactante,
fotos de Mert en lugares que nunca había visitado con ella, acompañado de personas que Afra no conocía. Las fotos eran de alta calidad, como si estuvieran documentando su actividad. El miedo dio paso a la furia. ¿Cómo podía Mert ocultarle algo así? ¿Qué clase de hombre era? La sensación de traición era abrumadora. Se sentó en la sala con el teléfono en la mano, contemplando el amanecer. El sol entraba por la ventana, iluminando el hogar que hasta hacía poco era un símbolo de su amor y confianza, pero que ahora se sentía como un nido de secretos. Decidió enfrentarlo. Al día siguiente, con el diario y el teléfono como testigos mudos, se sentó frente a Mert. Las palabras salieron a borbotones, cargadas de dolor, de preguntas, de acusaciones veladas. Mert la escuchó al principio con sorpresa, luego con una expresión que Afra no pudo descifrar. No había negación, pero tampoco confesión inmediata. Había una especie de resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Finalmente Mert decidió hablar. Y la historia que contó fue aún más sorprendente de lo que Afra jamás hubiera imaginado. No se trataba de una aventura ni de algo que pusiera en riesgo su relación de forma convencional. Mert, sin que Afra lo supiera, era parte de una organización secreta dedicada a la protección de artefactos históricos de gran valor, objetos que corrían el riesgo de caer en manos equivocadas. Su trabajo implicaba viajes, misiones encubiertas y la necesidad de mantener un perfil bajo. El diario era su registro de operaciones, y las fotos y mensajes, parte de su red de contactos. Afra escuchaba atónita. La imagen que tenía de Mert se estaba desmoronando y reconstruyendo a la vez. Él no era un mentiroso, sino un guardián. Él no la engañaba, la protegía. La doble vida de Mert no era una infidelidad, sino una misión de vida. Sin embargo, la forma en que lo había hecho, el secretismo absoluto, le había causado un profundo dolor. La conversación fue larga y difícil. Afra expresó su sentir, su miedo, su sensación de soledad. Mert se disculpó por no haber confiado en ella lo suficiente como para compartir su secreto, pero explicó que la seguridad de ambos era su prioridad. Le contó detalles de su trabajo, de los peligros que enfrentaba, de la importancia de su labor. Le mostró la verdad detrás de cada ausencia, de cada código. Al final de la noche, el hogar de Afra y Mert ya no era el mismo. La revelación había fracturado la inocencia, pero también había abierto un nuevo camino hacia una comprensión más profunda. Afra se dio cuenta de la valentía de Mert, de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Y Mert comprendió la importancia de la transparencia en una relación, incluso cuando la naturaleza del secreto es extrema. Este encuentro secreto en su hogar, que comenzó como un misterio aterrador, terminó siendo una prueba de su amor y de su capacidad para afrontar juntos lo inesperado. Afra y Mert aprendieron que incluso en el lugar más seguro, pueden existir realidades ocultas, y que la confianza se construye no solo en lo que se comparte, sino también en cómo se maneja lo que se oculta. Su historia nos enseña que las personas que amamos pueden tener facetas que desconocemos, y que la comunicación honesta, aunque sea difícil, es la clave para un entendimiento verdadero. Y así, mis queridos amigos, concluye la increíble historia de Afra y Mert. Un encuentro secreto que sin duda, nadie esperaba en la intimidad de su hogar. Espero que hayan disfrutado de este relato tanto como yo al contarlo. Nos hemos adentrado en un mundo de secretos, de dobles vidas, y de la resiliencia del amor ante la adversidad. Hemos visto cómo las pequeñas señales pueden convertirse en grandes revelaciones, y cómo la valentía de enfrentar la verdad puede llevar a una comprensión más profunda, y a un amor más fuerte. Afra y Mert nos han demostrado que incluso en la rutina de la vida cotidiana, pueden existir dimensiones desconocidas de las personas que más queremos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Su presencia aquí es lo que da vida a este canal. Me encantaría saber qué pensaron de esta historia. ¿Se imaginaban un desenlace así? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si esta historia les ha gustado, si les ha parecido intrigante o les ha hecho reflexionar, por favor, regálenme un gran me gusta. Compártanla con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién le puede interesar o ayudar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas historias.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.